grabar. ¿No? Bien, ok. Eh, Buenas tardes. Esta es la clase de sistematización. Este es el tercer encuentro al municipio del Doncello. En esta oportunidad vamos a abordar la retroalimentación del producto de interaprendizaje y vamos a abordar las orientaciones para la construcción del producto del segundo momento de autoaprendizaje, eh, la cual se ha denominado hacia una ruta de sistematización. Bueno, vamos a dar inicio. Hay 10 estudiantes conectados en el grupo. Bueno, niñas, vamos a iniciar entonces con las observaciones de los productos. Mm, Fueron los primeros productos que se les devolvieron. En general, la mayoría atendieron las recomendaciones que se habían realizado con respecto al primer momento de autoaprendizaje. Mm, Sin embargo, todos esos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de reflexionar, bueno, de analizar y reflexionar sobre la secuencia didáctica, pues siempre es notable que hay diferentes comprensiones del proceso. Igual, no todos van a poder analizar, ni todos van a poder reflexionar de la misma forma sobre la secuencia, porque pues influye bastante eh, el desarrollo de la secuencia, el contenido de la secuencia, eh, y también pues el nivel de análisis y de significación que tuvo la secuencia durante el proceso. Entonces, por ende, casi que fue lo único en lo que me centré cuando les revisé el producto, partiendo de que la mayoría ya habían atendido las orientaciones y las recomendaciones que se habían hecho al producto del primer momento. Entonces me centré sobre todo en lo que tenía que ver con el análisis y la reflexión como tal. ¿Qué encontré? Unos ejercicios muy bien estructurados que atendían, considero yo, eh, en un 100% a las expectativas que se tienen sobre un análisis, ¿sí? De igual forma, se logra también evidenciar que cómo de pronto cuando la secuencia didáctica no ha sido correctamente planeada o pensada, digámoslo así, pues se generan unos vacíos, unas inquietudes, obviamente que resaltan o que se resaltan en el momento de tratar de construir el análisis y la posterior reflexión. Eso llevó a que muchos de los grupos, de los NET revisados, hago la claridad revisados, porque hago el paréntesis ahí, hubo algunos estudiantes que me aparecieron en el grupo de Florencia, ¿sí? Eh, Da la casualidad que primero les revisé a ustedes, ¿sí? Que a Florencia. Entonces, cuando revisé Doncello, pues no encontré sino 8 trabajos, ¿sí? Eh, Tan pronto terminé de revisar esos 8 trabajos, pues les subí las retroalimentaciones y la valoración, ¿sí? Posteriormente pasé a otros grupos que estoy revisando y
tengo como tarea adicional porque pues a raíz de todo lo que se ha presentado, los profesores del programa tuvimos que cubrir los espacios que no tenían profesor, ¿sí? Entonces me tocó encargarme de otros dos grupos, incluyendo el de la electiva 3. Eh, Cuando llegué a Florencia a revisar la sistematización, pues obviamente revisé los productos de Florencia y comencé a encontrar productos de sistematización de estudiantes del Doncello, ¿sí? Obviamente, pues los tuve que separar. Apenas iba identificando, este es de Doncello, este es de Doncello, este es de Doncello. Los separé, los metí en una carpetica, pero pues tuve que continuar revisando el grupo que era Florencia en ese momento, pues también para cerrar como el ciclo. En este momento estoy revisando, les estoy terminando de revisar sistematización a esos grupos que aparecieron allá en Florencia. Inclusive me llamó bastante la atención porque ayer que volví a revisar, eh, aparecen duplicados. Casi todos ustedes aparecen en el grupo de Florencia, ¿sí? Ya eso se le informó a la coordinadora del programa y a la ingeniera de la plataforma de que hay duplicidad, y que el grupo aparece casi de 40, porque está Florencia y estudiantes del Doncello en el mismo grupito, entonces para que los filtren en ese sentido. Pues eso ha tenido algunas implicaciones, primero porque tuve que hacer la separación manual, subirle la nota, escribirles ahí a los estudiantes, que de pronto eso fue lo que más preocupación generó, porque les apareció cero. Por ejemplo, los que son de Doncello y aparecieron en Florencia, les apareció cero y dice no pertenece al grupo, ¿sí? Esto con el fin de ayudarle a la ingeniera de la plataforma para que identifique quiénes no son y los saque de ahí, ¿sí? Entonces, tan pronto se solucione esa parte de que corrijan los grupos a los que pertenecen, eh, esto les estaré subiendo la retroalimentación ya con la respectiva nota. Entonces, por ahora no se preocupen, en ese caso de los que quedaron en el grupo de Florencia, que les aparezca el cero y que dicen no pertenece al grupo. Pues efectivamente no pertenecen, y el cero es como porque tenía que colocarles algo ahí para que me dejara registrar el resto de los estudiantes que sí pertenecen a ese paquete de Florencia. Diga, el cero será permanente. No, no, el cero no va a ser permanente. Por eso les hago la claridad, Entonces, que a porque mí no, también me pasó, porque y si no, mire no que eso, duermen. pues, están, están, están los dos. ¿Qué dices, Andrea? Nunca le quedó que no, profe, es que eso antes no parecía así, o yo no sé si es que, porque yo voy a subir el señor, que yo también fui a subir el trabajo y pues ahí me aparecía proyecto TIP, no sé qué uno, cuando caí en cuenta lo había subido también al de Florencia, es que ahí aparecen los dos, no hay manera de que aparezca solamente el de nosotros, yo creo que eso fue lo que les pasó a los demás también. Sí, pues es que eso fue lo que se le reportó a la ingeniera de la plataforma y pues Amo que no me tienen que solucionar. está bien. Ay, ay. Esa risita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues que miren a Geraldine que eso pasaron y la tocaron, hijo, mejor dicho. Hasta que el color cambió. Está briosa. Ay, una tocadita y ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los productos? La mayoría atendieron las observaciones del autoaprendizaje, incluyeron los aspectos del interaprendizaje, del autoaprendizaje, perdón, en el interaprendizaje. Pero
cuando nos vamos al análisis y la reflexión, obviamente hay diferencias. Algunos construyeron o hicieron un texto donde comienzan analizando, terminan reflexionando. Yo les mencionaba que eso tenía sus dificultades porque yo lo miraba que las personas que lo hacían de esa forma, que eran capaces de estructurar en un solo documento las dos ideas, pues ya tenían como cierto nivel de experticia analizando una secuencia o analizando actividades. Obviamente, cuando ustedes lo tratan de hacer de esa forma, pues salen un montón de cositas a relucir, terminan solamente haciendo análisis y no terminan haciendo reflexión, o mezclan reflexiones con análisis y infinidad de elementos. Lo que les genera un texto, digámoslo así, un análisis de la secuencia mezclada y en algunos sentidos como desorganizada. Entonces, algunos net yo les tuve que escribir que esto es parte del análisis, esto es parte de la reflexión, ¿sí? O les colocaba esto debe de ir primero, esto debe de ir después, porque pues la idea es tener, o primero cuando analizamos una secuencia o una actividad, primero hacer su análisis y después hacer la reflexión. Y se les habían dado unas orientaciones donde el análisis lo realizaban o debían de tener en cuenta las categorías, ¿cierto? Las categorías, preferiblemente las categorías de análisis que habían establecido desde la metodología y que en algunos casos también eran las mismas categorías que utilizaron para la identificación de la problemática. Algunos lo hacen, yo puedo decir que casi la mayoría lo hacen. Otros identifican las categorías, pero no las utilizan, ¿sí? Y en el caso de la reflexión, yo les dije, identifiquen unas preguntas que van a ser las premisas para ir respondiendo o sí, para ir respondiendo o para que no se salgan de la construcción de la reflexión. Algunos no se hicieron esas preguntas que tenían que ver con la reflexión. Entonces, claro, el texto les queda disperso. De pronto tratan de retomar categorías. Muchos tienen la categoría de innovación o bueno, el criterio de innovación y el criterio de transformación, pero no se hacen preguntas, ¿sí? Y yo les había sugerido y les había pedido que cuando comenzaran ese párrafo, esa parte donde hablaban de la reflexión, al inicio colocaran las 3 preguntas, ¿sí? Algunos fueron muy juiciositos y entonces reflexión como un subtítulo y me colocaron ahí las 3 preguntitas, pero otros no lo hicieron de esa forma, sino que iba uno leyendo la metodología cuando se daba cuenta, ya estaban era como analizando, reflexionando, en algunos casos como que quedaba la duda de, bueno, ¿y aquí qué es lo que están haciendo? ¿Sí? A algunos les escribí ahí, esto es análisis, esto es reflexión, porque no lo identificaron en el texto. Entonces, y algunos montaron las preguntas, me colocaron reflexión, colocaron las preguntas, pero no respondieron las preguntas, ¿sí? Aunque los que definieron, lo identificaron las preguntas, en su mayoría las respondieron, ¿sí? Pero hubo un caso por ahí, creo, 2 casitos, un caso nomás, donde montaron las preguntas, iniciando la reflexión, las 3 preguntas, pero no las respondieron con el texto. Entonces queda uno, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Sería que las preguntas que plantearon fueron muy complejas o realmente lo que hicieron no respondió a las preguntas? Y eso es parte de la reflexión que uno se tiene que hacer. Si yo me planteo unas preguntas y me doy cuenta que lo que hice no responde a esas preguntas, pues eso es parte del ejercicio reflexivo, es decir, que no se logró,
¿sí? Entonces, es un aspecto fundamental a tener ahí en cuenta. Lo otro, los análisis. Mm, los análisis, desde mi punto de vista, deben de contar cómo se desarrolló o cómo se abordó la secuencia didáctica o la actividad. Bueno, ustedes estaban haciendo los análisis por actividad, la mayoría lo hicieron por actividad. Van contando qué se hizo en esa actividad. Obviamente hay que decir en qué consistía la actividad. Pero no dejarlo solamente ahí. Como es un análisis, no solamente es describir lo que se hizo en la actividad. Entonces, la actividad de los pingüinos, voy a inventar una, ¿no? La actividad de los pingüinos tenía como objetivo que el niño trabajara de forma colaborativa y que lograra identificar el color blanco y el color negro, por decir algo, ¿sí? Muchos llegan hasta ahí, hasta ese nivel de descripción, pero como estábamos haciendo un análisis, no es suficiente decir que se logró lo propuesto, que se logró que los niños trabajaran colaborativamente, que los niños identificaran entre blanco y negro, ¿sí? ¿Cómo logran los niños trabajar colaborativamente? ¿Cómo lograron identificar el blanco y el negro? Eso es importantísimo decirlo dentro del análisis. ¿Cómo se logró? ¿Sí? Entonces, que ese logro del trabajo colaborativo se logró gracias a que dentro del aula de clase se dividieron a los niños por grupos de trabajo, ¿sí? Donde los mismos niños escogieron los compañeros con los que ellos querían trabajar, ¿sí? Y los argumentos que los niños dieron fue que Julanito de tal era muy bueno para cortar con las tijeras, que Julanito de tal era muy bueno para pintar, ¿sí? Entonces, todo eso que de pronto los niños comentan, que los niños dicen, es, en algunos casos nos sirve bastante para esos análisis, ¿sí? Entonces, vean que si yo le incluyo esa parte de lo que dijeron los niños, por qué los niños se ubicaron niños con niños, niñas con niños, niñas con niñas, ¿sí? Eso tiene unas implicaciones que más adelante uno puede reflexionar sobre ellas. Por ahora las estamos analizando, ¿sí? Entonces, que los niños se ubicaron porque no hubo necesidad de que la profesora los ubicara, o si se dio, por qué la profesora decidió crear los grupos, ¿sí? Porque puede también presentarse ese aspecto, ¿sí? Que la profesora sea la que diga Julanito con Julanito, Julanito con Julanito, ¿sí? Y la respuesta de la profesora, es que si Julanito se hace con Sutanito, ellos no trabajan, porque se ponen a hablar, porque se ponen a pelear, porque se ponen a jugar, ¿sí? Entonces, esos aspectos también deberían estar ahí dentro del análisis. La profesora tiene una comprensión, ¿cierto? En el sentido, o la profesora conoce a cada uno de los niños del grupo y tiene la capacidad de reflexionar o de analizar que si X niño se ubica con otros, no va a trabajar, no se va a avanzar y no se va a lograr el objetivo o la meta propuesta. Entonces vean que eso hace parte del análisis. Ahora puede ser que dentro de, estamos hablando de los pingüinos, ¿no? Del blanco y el negro. Puede ser que dentro del ejercicio, cuando estuvieron pintando pingüinos de blanco y de negro, algún niño hizo un aporte, o como dice uno, un apunte, donde el niño dijo es que los pingüinos utilizan smoking, ¿sí? Y entonces, ¿y eso qué es? No, pues eso es un traje de gala blanco con negro que utilizan los meseros. Un ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo. Entonces, ese era un saber previo que tenía el niño y pudo haber sido un comentario que hizo.
otro niño dijo, no, es que si yo cojo el blanco con el negro, hago un color gris, ¿sí? Y esas cositas, esos apuntes, digámoslo así, que a veces hacen los niños, o comentarios que a veces hacen los niños que son muy significativos y que hasta de pronto nos ayudan a encaminar la actividad, muchas veces no lo mencionamos, ¿sí? No lo escribimos ahí y estamos haciendo un análisis, ¿sí? A varios les faltó esa parte, ¿sí? De no solamente describir la actividad, sino cómo se había hecho la actividad y cómo se había dado el proceso en los participantes de la actividad, porque no solamente a veces es lo que comentan los niños, lo que dicen los niños, sino lo que dicen los practicantes o lo que dice la maestra, ¿sí? Eso enriquece el análisis de la secuencia para después reflexionar, ¿sí? Entonces, con eso yo qué puedo reflexionar, que no solamente se dio el trabajo colaborativo, ¿cierto? Que no solamente los niños lograron identificar el blanco y el negro, sino que también hubo un aprendizaje contextualizado dentro de mi reflexión, porque el niño que dijo lo que era un smoking tenía un saber previo, ¿sí? Sobre algo que de pronto muchos no conocían que era un smoking, ¿sí? También puedo reflexionar en el sentido de que la profesora conoce al grupo porque impidió que X niños trabajaran en el mismo grupo porque ya conocía sus ritmos de aprendizaje y conocía esos aspectos de convivencia entre ellos. Entonces, eso es parte de la reflexión, ¿sí? De convivencia, de reflexión pedagógica que yo puedo hacer, ¿sí? Ahora, si todo esto resultó innovador, pues ahí yo comienzo a reflexionar en ese sentido. Entonces, miren que a pesar de que estoy siendo como muy corto en ese ejercicio, que ya lo habíamos hablado antes también, porque ya les había dicho cómo era la idea más o menos de un análisis y de una reflexión, ya lo habíamos hablado antes. Eh, Muchos no lo lograron. Muchos no lograron hacer ese ejercicio de análisis y de reflexión de una actividad. La invitación, y yo sé que la mayoría lo van a tener que seguir haciendo, es fundamental de que profundicen. Ya hay unos muy buenos trabajos, hay unos muy buenos ejercicios. Me encantó, por ejemplo, el análisis de la reflexión que hace Angie y Andrea. Quiero felicitarlas, muy buen ejercicio al involucrar todo lo que piensan o los aportes que hacían los niños con respecto a sus saberes previos y a esa evidencia que o hay ese pensamiento científico en los niños, porque se notan las inferencias, porque se notan las hipótesis, esos saberes previos de los niños en lo que ellas colocan ahí, que era lo que opinaban o lo que sabían los niños o lo que podía ocurrir con X proceso. Igual el ejercicio de Disney y de Geraldine, muy bien estructurado, al pie de la letra, digámoslo así, la estructura, con el análisis, no se salen de los aspectos demarcados, de esas categorías, de esos criterios, de esas preguntas clave. Eso es fundamental. Vean que muchas veces si uno es ordenado en esa parte, así el proceso que usted haya desarrollado, usted diga, no, es que esa secuencia como que no era muy chévere, ¿sí? Aunque ustedes tuvieron ahí la posibilidad de escoger la mejor, ¿cierto? Yo les dije, ustedes escojan, pero cuando uno comienza a analizar todas las secuencias de un proyecto de habla, uno encuentra que unas no son tan buenas como otras, pero si yo las estructuro correctamente y tengo un orden, cuando otra persona las lee, no se va a aburrir y las va a encontrar interesantes y va a encontrar aspectos significativos. Inclusive ustedes mismos cuando las comienzan a escribir y analizar y reflexionar,
van a encontrar muchos aspectos importantes que me imagino y quiero pensar que la mayoría lograron hacer ese ejercicio y cuando se pusieron a ver y a pensar sobre lo que habían hecho en esa secuencia, encontraron un montón de cosas. Quiero pensar que así fue, ¿sí? Que aparte de lo que ya tenían previsualizado, digámoslo así, cuando comenzaron a hacer este ejercicio, encontraron más aspectos, como dicen ustedes por ahí, significativos en cada una de esas secuencias y actividades que analizaron. El ejercicio de Adrián y de Alper también estuvo bien. Ellos pecaron fue más por unos aspectos de forma, ¿sí? Aquí sí les tuve en cuenta los anexos y les tuve en cuenta las normas APA en este trabajo para la valoración, ¿sí? Eso sí les hago claridad con respecto, por ejemplo, al de esta mañana. Y otros no mejoraron tanto el trabajo. Casi que puedo decir que me volvieron a enviar el mismo trabajo del autoaprendizaje, lo volvieron a enviar en el Inter, ¿sí? Obviamente ajustado, ¿sí? Algunos hicieron el ejercicio de ajustar, pero me quedaron debiendo lo que fue el análisis y la reflexión. Inclusive un trabajo que no tenía análisis y reflexión de la secuencia. Mejoraron todo lo que era la metodología investigativa, la metodología del proceso de sistematización, pero no hicieron el análisis de la secuencia. Pegaron fue el proyecto de aula. Entonces yo quedé como, oh, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Entonces, hubo algunos grupitos que sí quedaron debiendo en ese aspecto. No sé si con respecto a lo que es este análisis o esta retroalimentación que yo les estoy haciendo de, del Inter tengan alguna inquietud. Ahí les dejo abiertos los micrófonos. No, todo clarititico como el chocolate. Sí, no, nada, me asustan. Pues con respecto a las observaciones que usted nos envió en el trabajo, no sé, pienso que lo que usted dijo, lo que nos quedó haciendo falta fue como describir el cómo, o sea, lo que acabo de decir, porque se describió cómo se hizo la actividad y todo eso. Nos faltó fue como el cómo y lo que decían los niños. Claro, porque, sí, porque es que eso que dicen los niños o lo que se da en la acción dentro del aula de clase es muy importante para un análisis y es lo que deberíamos entrar a analizar, pero como les había dicho antes, por allá en otras clases, lamentablemente muchas de esas cositas no las registramos en el diario de campo ni en las otras herramientas que utilizamos y cuando necesitamos hacer el análisis pues ya no hemos perdido esa información porque no la hemos registrado, no recordamos claramente cómo se dio, ¿sí? Y ahí es cuando uno comienza a decir y uno dice, ah, para eso era que servía el diario de campo, ¿sí? Por lo menos ahorita que usted estaba hablando del trabajo colaborativo, algo así pasó en unas actividades y los niños al comienzo no querían trabajar en grupo, o sea, porque ellos pues, casi nunca lo hacen, trabajar en grupo. Entonces, en el análisis pues se puso algo así, que los niños al comienzo pues no querían trabajar en grupo, pero que a lo último se logró porque ellos mismos como que establecieron las tareas. Sí, pero ¿por qué no querían trabajar en grupo? Entonces, eso pues es porque como... nunca lo hacían. Ah, bueno, ¿y por qué nunca lo hacían? Que son más o menos las mismas preguntas que yo les dejo ahí en el margen, ¿cierto? A la mayoría les coloco, ¿y por qué? ¿Y cómo? Sí, eso. ¿Y para qué? ¿Y con Eso fue quién? lo que usted no, las observaciones que usted nos hizo, el cómo, el por Claro, qué. porque yo lo que quiero es, o sea, no tanto de hacerle la observación, sino que estas revisiones fueron más cuestionando
lo que ustedes decían, porque en sí yo no les puedo decir eso está bien o eso está mal, porque es que son las secuencias, ustedes fueron las que vivieron la experiencia, ¿sí? Pero Sí, porque entonces, usted no sabe qué pasó. exacto, entonces yo me cuestiono como lector y les digo, ¿y cómo? ¿Y para qué? ¿Y con quién? ¿Cómo se dio? Porque es que al leer a mí me queda la duda. Entonces Faltó profundizar más en esos temas. exacto, ya eso le pasó a todos, no solo a ustedes y a los de Florencia, y generalmente le pasa a todo mundo cuando está haciendo sistematización, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría de esas observaciones que están en los productos son preguntas que yo les hago, cuestionamientos que yo me hago porque yo lo estoy leyendo y ustedes son los que están contando ahí cómo se dio la secuencia didáctica o, bueno, la actividad, y queda uno con dudas, ¿sí? Entonces, por eso es la mano de preguntas ahí en algunos casos, en algunos trabajos, una pregunta tras de otra pregunta, porque queda uno, bueno, ¿y aquí qué pasó? La película, no. Profe, es que usted es muy preguntoncito. Toca dejarle algo a la imaginación. Por ahí. No, ahí sí no se puede dejar nada a la imaginación porque dentro de ese proceso de dejarle a la imaginación, si yo soy un jurado y ustedes me lo dejan Mentiras, a profe, mentiras, yo molestando. No, o sea, si ustedes me dejan la duda a mí, como si, o sea, tomándolo ya no como un lector, como lo estoy haciendo ahí, sino como un jurado, ustedes no me están evidenciando resultados, ¿sí? Entonces un jurado les puede decir, no hay evidencias del proceso, no hay análisis, no hay reflexión, no hay resultados investigativos. Así, Yuca. muertos con carnaval. ¿Sí? Entonces, casi que esa es la función que se convierte o la función que tendría el director cuando les revisa a ustedes los análisis del proyecto de intervención y del proyecto investigativo, cuestionarles, porque en sí uno como director, uno no ha vivido la experiencia, uno simplemente les está leyendo, ¿sí? Yo como director no les puedo decir eso está bien, eso está mal, porque es que ustedes fueron las que vivieron eso. Yo tengo una idea desde mi experiencia en el aula, ¿sí? Desde el trabajo con los niños, pero pues cada contexto es diferente, pero sí me puedo cuestionar sobre partes del documento donde yo digo, pero aquí no me dijeron nada, simplemente me contaron de pronto lo que suele ocurrir así por encimita, pero no hubo esa profundidad en el análisis, y uno si dice análisis es porque se va más allá, y si hay una reflexión es porque, pensó que era lo que había ocurrido. Y a veces eso como que se queda ahí como por salir del paso. Es como cuando hacemos una cita de un referente y hacemos un parafraseo. Lo que expone el referente teórico está en correspondencia con el ejercicio investigativo. Y, ¿sí? Entonces, queda así como por salir del paso. Y eso implica muchas veces que ustedes cuando presentan el informe, el jurado les devuelve y les dice no hay resultados de investigación, no hay análisis, no hay reflexión, ¿dónde está lo crítico? ¿Sí? Y eso lo afecta a uno bastante después de la primera o la segunda reflexión o concepto del jurado que le devuelve y le devuelva a uno, eso lo maltrata a uno psicológicamente, ¿sí? Y los bloquea a ustedes como investigadores y dicen, pero es que yo lo veo bien, ¿sí? Y se quedan ahí atorados en todo ese proceso. Entonces, lo que yo les digo es desde la experiencia, vean, inclusive tengo las dirigidas ahí, aquí hay varias que son dirigidas y están en el grupo que yo les tengo en el WhatsApp a las muchachas. Y se presentaron en estos días 4 informes finales. Y de los 4 informes finales, todas tienen ya un concepto.
y fue la primera vez que lo enviaron. Y todas ya tienen el concepto de aprobado. Por lo menos tienen ya uno de aprobado con el primer envío, ¿sí? Y hemos estado trabajando, lo que les he estado orientando a ustedes es lo mismo y la misma dinámica que trabajo con ellas. Las cuestiono, les pregunto y les devuelvo y les devuelvo y les devuelvo hasta que no responden, o por lo menos yo logro entender qué es lo que han plasmado en el documento. Entonces, esa es como una forma de trabajar uno y de revisar si lo que yo estoy plasmando en un informe final responde o no, o queda claro. Eh, Muchas veces cuando uno escribe, lo ideal sería que otra persona que no tenga ni idea de lo que uno ha trabajado le lea el informe y después uno le pregunte qué entendió. Pues yo sé que a veces no hay personas que le apoyen de esa forma, pero si tienen la posibilidad que alguien que no tenga ni idea de pedagogía, ni de trabajo con niños, ni de trabajos de grado, le lea y le diga a usted, después le pregunte qué entendió. Y esa persona le va a decir lo que entendió. Muchas veces cuando esas personas comienzan a uno a responderle, le responden así por encimita lo que entendieron. ¿Eso a qué se debe? A que usted escribió también muy por encimita lo que obtuvo de la investigación. Y obviamente pues esa persona no va a poder decirle más porque resulta que lo que leyó no hay mucho, ¿sí? Entonces ese es como parte de un ejemplo que se puede trabajar para la construcción de esos informes de trabajo de grado. Pero pues siempre la idea es que se apoyen bastante de los directores. Pero es que es mejor, profe. O sea, es mejor manejar las cosas así como usted lo hace para que se vean los resultados. Por lo menos usted lo está diciendo. Usted hace que, o sea, que uno vuelva y mejor dicho, que quede al pie Pero eso tiene del unas, caso para poder que pero, los... pero eso tiene unas implicaciones y es que a veces ustedes dejan de quererlo a uno, ¿sí? Digámoslo en esos términos, o sea, llegan al nivel de que piensan que uno es la traba para enviar el que usted no trabajo. quiere. Que uno ya no las quiere y entonces por eso les devuelve y les devuelve y les devuelve el trabajo, ¿sí? Pero es porque uno sabe que todavía no cumple y la función del director no es sentarse a hacerles el trabajo, ¿sí? Es de ¿Para orientarles, qué perder el tiempo mandando eso por allá para que los... Sí, pero a veces entonces se enojan con uno y entonces pues uno termina diciendo, bueno, listo, mandémoslo, enviémoslo así como está, ¿sí? A veces están de buenas y a veces uno también le sube mucho la vara y el jurado les da el aval, ¿sí? Pero a veces entonces se verifica lo que estaba diciendo el director que no cumplía y lo devuelven con un aplazado. Suele ocurrir también. Y tal vez por eso muchos directores ya se cansan también de esa dinámica de estarles molestando la vida a ustedes y simplemente cuando envían, el director remite al comité, ¿sí? Para no ganarse enemistades ni nada de eso. Yo he tenido casos donde me dejan de hablar a lo último, ¿sí? Donde renuncian a mis direcciones y proponen a otro que sí les permite enviar directamente a comité de currículo. O sea, todo eso se da y uno lo entiende porque muchas veces tienen los afanes de presentar los informes, ¿sí? Pero bueno, eso cada uno con su tema. Eh, entonces diríamos que lo que son las recomendaciones, las observaciones con respecto a lo que es el producto de interaprendizaje han quedado claras, ¿no? A lo que era el análisis de esa secuencia didáctica. Y bueno, el análisis y la reflexión de lo que era la secuencia didáctica. Algunos hicieron muy bien el ejercicio, otros fueron por la mitad y otros sí se quedaron estancados en el proceso, que hasta ahora creo que son como un grupito nomás. Bueno, aunque me faltan los que subieron el trabajo a Florencia, hay 2 trabajitos ahí que no he revisado todavía.
pero en general atendieron a las recomendaciones. Quisieron hacer un solo texto donde estaba el análisis y la reflexión, complejo, porque hay que tener la experticia para poder estructurar el texto de esa forma. La recomendación que yo les hago, primero el análisis y después la reflexión. Que ya Profesor, cuando señora. Eso le iba a decir, o sea, cuando ya uno tenga que enviarlo al jurado, o sea, el real, el que sí es, toca organizarlo así. Inclusive, Debe de ir inclusive si uno ve que no es capaz de estructurar un texto con las dos cosas, pues, o sea, la estructura de la presentación del informe no marca, no altera el producto. no altera. Entonces yo puedo colocar análisis del proceso de intervención, análisis de las secuencias didácticas, reflexión de las secuencias didácticas. O sea, un subtítulo de más ahí, yo no le veo problema. O sea, la cuestión es de que quede claro en la presentación del informe, ¿sí? Y pues en eso sí, algunos son muy fuertes en análisis, otros son muy fuertes en reflexión, algunos son muy por encimita, entonces ahí sí, pues hay que pensar cómo se presenta la información. Decía alguna vez un profesor mío por ahí, mira a ver cómo maquilla eso, ¿sí? Porque en algunos casos no es cómo organiza eso, sino cómo maquilla eso. ¿Sí? Y después fue decano. Entonces, son esos aspectos. Uno dice, bueno, maquillaje pues puede funcionar, pero pues obviamente es un maquillaje sobre una base, ¿no? No sobre nada. Hay que tener unos fundamentos para poder organizar esa parte. Bueno, entonces ya con esas orientaciones de lo que fue el Inter, vamos a hablar sobre el producto de autoaprendizaje. Voy a proyectarles nuevamente. Una chica, esta no es la secuencia. Esta no es la. ¿Ya pueden ver la pantalla? Les tengo bloqueado el micrófono. Sí, profe, estamos viendo la pantalla. Con razón es que no me preguntaban si era que les tenía bloqueados los micrófonos. Yo contento porque no me preguntaban y era que estaban los micrófonos apagados. Bueno, esto acá. Listo. Bueno, la guía didáctica tenemos la pregunta del momento de autoaprendizaje. Dice, ¿cómo sistematizar experiencias formativas e investigativas en contextos educativos con el fin de innovar y transformar la educación infantil? Tenemos casi que adelantado todo ese ejercicio, ya lo hemos ido abordando. Ahora diríamos que tenemos que entrar a profundizar cómo son esos procesos de análisis y de reflexión, y de sobre todo ya pensar en que, bueno, estamos analizando una secuencia, estamos analizando actividades, ahora cómo analizamos un proyecto de intervención, ¿sí? O sea, cómo analizamos ya toda la intervención que se desarrolló. ¿Qué pasa? La guía didáctica tiene unas actividades que, si ustedes miran donde dice la actividad de contextualización, no sé por qué dice lo mismo que dice el primer momento de autoaprendizaje, ¿cierto? Entonces, sí, realizar mapa de ideas. Sí, o sea, eso ya se hizo. No sé por qué quedó la guía así repetida ahí. Entonces, vamos a omitir toda esa parte de contextualización, ¿sí? Además, porque es una continuidad del proceso de interaprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí
ya no viene el producto del momento de autoaprendizaje, del segundo momento de autoaprendizaje, ya no es el análisis de la secuencia ni de la actividad, sino el análisis crítico y reflexivo, ¿cierto? De la intervención. O sea, comenzamos con lo micro, que era la actividad, la secuencia, y ahora vamos a analizar la intervención. ¿Sí? Y eso es lo que me van a mostrar a mí ahora, digámoslo así, el borrador de lo que es el análisis de intervención. Y en el Inter pues ya se consolida todo como un proceso completo. ¿Qué deben de tener en cuenta aquí? Es un texto, es un documento. Ahora, para los que antes de que me hagan la consabida pregunta, ¿y qué pasa con los que tienen proyecto alterno? ¿Y qué pasa con los que tienen PTG? ¿Y qué pasa con los que no han hecho intervención en este semestre? ¿Sí? Esas son las preguntas de siempre. Entonces, voy a tratar de volver a responder lo mismo. Los que tienen proyecto alterno, pues hacen el análisis sobre el proyecto alterno, pero como en este semestre no han hecho intervención, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es enseñarles a hacer el análisis de un proyecto, ¿cierto? Entonces pueden utilizar un proyecto o el proyecto del semestre pasado, ¿sí? Entonces, los que hicieron proyecto alterno el semestre pasado, que todos lo concluyeron porque terminaron el octavo semestre, ese mismo proyecto de aula pueden hacerle el análisis y la reflexión para el caso de sistematización, ¿no? Ahora, los que el semestre pasado hicieron intervención de opción de grado, ¿sí? De PTG, y concluyeron las secuencias y todo esto, hicieron todo el ejercicio de intervención del semestre pasado, pueden hacer el análisis sobre ese PTG. Pero creo que aquí la mayoría de los que les aplica es el proyecto alterno que hicieron el semestre pasado, ¿sí? Recuerden que mi ejercicio es enseñarles cómo se hace un análisis, cómo se hace una reflexión, cómo se construyen los resultados de intervención, cómo se construyen resultados de investigación. A mí no me interesa si es de un proyecto alterno o si es del trabajo de grado, que a ustedes les sirve más cuando es del trabajo de grado, porque de una vez aprovechan las recomendaciones y las sugerencias que yo les hago, ¿cierto? Entonces, ¿claro ese aspecto? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. No nos han pasado revista a ver si estamos en clase. No. Profe, ¿tiene algo contra mí? Dígamelo. De una vez. ¿Por qué? Ah, no, yo estoy... silenciame mejor. No, es que la vez pasada estuvo Alfonso. Esta mañana también estuvo. Estuvo Alfonso y esta mañana no fue que estuvo Jacqueline estuvo esta mañana. Jacqueline, o sea, no es nada contra Pero no es por tu Alberto, no es por tu Alberto. Pues no, contra Albertico nada, él está también en clase. ¿Amigas? Pues esa mirada. Amigos. Nada de nervios. Ay, puta, Bueno, entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos esta mañana con la electiva. Yo les he marcado acá, en lo que es el producto, los aspectos más importantes a tener en cuenta para la construcción del análisis de la intervención, ¿sí? Entonces, por ahí. La guía didáctica dice, análisis crítico reflexivo de la intervención, desde la ruta establecida en el primer momento de interaprendizaje. Obviamente esa ruta, pues la mayoría o todos estamos utilizando Ahara, ¿no?
la cual se fundamentó conceptualmente para analizar y sistematizar la incidencia de la práctica formativa o investigativa. La claridad que yo les estaba haciendo, ¿no? Si era para el trabajo de grado o si era un proyecto alterno. Para ello, recuerde que estableció variables, criterios, categorías de análisis u otros elementos bajo la premisa de cómo la transformación de la educación tiene implicaciones en la incorporación al sistema educativo de maestros. Recuerden que esta es la pregunta, una de las preguntas orientadoras, o la pregunta orientadora del semestre, ¿sí? Entonces, esa pregunta orientadora del semestre, que es esta que está acá marcada, cómo la transformación de la educación infantil tiene implicaciones en la incorporación al sistema educativo de maestros e investigadores en sus prácticas pedagógicas, es algo, digámoslo, ese análisis, esa reflexión del proyecto de intervención tiene que dar respuesta a esa pregunta. ¿Sí? ¿Será que el proyecto de intervención sí genera transformación en la educación infantil? ¿Cuál es, digámoslo así, ustedes pueden deshacer, digámoslo así, o dividir esa pregunta en varios aspectos a responder, ¿sí? ¿Qué pasa con esos profesores que investigan desde el aula de clase? ¿Sí? ¿Será que cuando yo soy un maestro que investiga en el aula de clase con mis estudiantes, genero transformación? ¿Sí? ¿Qué tipo de transformación genero? ¿Será que los niños se vuelven más autónomos, más críticos, más abiertos, más reflexivos? ¿Sí? ¿Será que eso permea en el maestro? ¿Será que si yo hago el ejercicio de reflexionar con mis estudiantes, me transformará a mí como maestro? ¿Será que me permitirá Sí, como maestro encontrar diferencias entre la forma en la que yo enseño y cómo enseñan los demás maestros? En el caso de ustedes, ¿cómo enseñaron como practicantes o la forma como abordaron su proyecto de intervención como practicantes, como maestras en formación con respecto a cómo lo hace la maestra titular? ¿Cuál tiene mayor aceptación por parte de los niños y por las instituciones educativas? Yo sé que muchos de ustedes dejan las puertas abiertas en las instituciones educativas porque los directivos docentes, rectores, coordinadores, cuando los miran trabajar por proyectos, cuando miran que los niños los quieren, que los niños aprenden, ¿sí? Ustedes quedan muy bien en las instituciones, ¿sí? Eh, Eso genera transformación, eso genera otra concepción, eso genera que, por ejemplo, las directivas docentes miren la importancia de trabajar por proyectos de aula, pero pues ellos no ven que eso de trabajar por proyectos de aula implique que el maestro esté investigando. A veces para los maestros investigar es vestirse de blanco, ponerse una bata y andar con una lupa por todos lados, ¿sí? Sí, o sea, está más relacionados con la investigación científica, ¿sí? Em, Todas esas premisas, si nosotros llegamos a tener la capacidad de ver o de comprender que la investigación no solamente se da en el campo de la ciencia o de lo científico, sino de lo humano, la educación puede cambiar. Y la educación cambiará si se ve desde ese sentido, de esa forma. Entonces, por ejemplo, eso es parte de la reflexión que yo hago cuando ustedes hacen intervención. Y ese es más o menos el ejercicio. No les digo más porque les estoy dando todo. De cómo ustedes tendrían que hacer esa reflexión desde la intervención. ¿Sí? Y vean cómo yo tomé esta pregunta que está acá, y le saqué un montón de elementos para cuestionarme, ¿sí? Y que traté de ir respondiendo ahora que íbamos hablando, ¿sí? Ahora, yo lo estoy haciendo aquí en la clase
de una forma muy rápida. Obviamente ustedes cuando se sienten y que comiencen a analizar y a ser muy críticos y muy reflexivos, pues van a tomar o van a encontrar muchos más aspectos a ser debatidos dentro del proceso de intervención, ¿sí? Ahora, por decir algo, es suficiente, un cuestionamiento que casi siempre les hago yo a ustedes y que ustedes de pronto también como que a veces critican bastante, es el tiempo de la intervención pedagógica. Para muchos es cuando están haciendo la intervención, cuando están haciendo la práctica, es mucho tiempo, 72 horas al semestre, ¿sí? Pero cuando uno se sienta a analizar 72 horas de práctica durante el semestre comparado con la cantidad de horas que permanece un profesor con los niños en el aula de clase, ¿cierto? Realmente no es nada, ¿sí? O sea, ustedes no van sino como en sí, si estuvieran todo el tiempo, como 3 semanas. Entonces, esas son cuestiones de analizar, de reflexionar. Eso desde la intervención. Ahora viene el análisis del impacto investigativo. Aquí ustedes pueden decir, uy, pero es que eso no aplica sino únicamente para los que tienen PTG, trabajo de grado, y los que tenemos proyecto alterno. Resulta que cuando ustedes formularon su proyecto alterno, establecieron un objetivo, ¿cierto? Promover el pensamiento matemático, promover la oralidad, en un proyecto alterno, ¿no? Todos tenían un objetivo ahí. Eso se convirtió en un ejercicio, podemos decir que un ejercicio investigativo. Cómo fortalecer, cómo desarrollar, ¿cierto? Porque se hicieron ese tipo de preguntas ahí en el proyecto de aula, así fuera un proyecto alterno, ¿sí? Entonces, esas son preguntas de índole investigativo e hicieron la intervención para tratar de dar respuesta a esa necesidad. Entonces, sí pueden dar respuesta a cuál fue el impacto de eso que ustedes hicieron, ¿cierto? Entonces, el NET debe señalar lo más importante que encontró en el desarrollo de su investigación. Obviamente, para los que están en trabajo de grado, pues eso ya tiene otras implicaciones más profundas, más teóricas, más conceptuales, ¿sí? Incluyendo la demostración o negación de la comprobación del fin investigativo. Se me trabó la lengua ahí. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Resulta que la mayoría de ustedes, va a ponerle otro colorcito, la mayoría de ustedes, la mayoría no, todos han utilizado, ahora no voy a encontrar un color, ahí. Todos ustedes han estado o apoyaron su investigación en un referente teórico. Inclusive los proyectos de aula tienen unos referentes teóricos y conceptuales, ¿sí? Un ejemplo. Tomemos uno sencillito. Vygotsky, ¿sí? Las teorías tomemos específicamente las zonas de desarrollo próximo, ¿sí? Resulta que yo hago todo un proyecto de investigación o un proyecto de aula donde hablo de la teoría sociocultural de Vygotsky y de la importancia que tienen las zonas de desarrollo próximo para los aprendizajes de los niños. Y entonces digo que dentro de la teoría de las zonas de desarrollo próximo está la zona real, está la zona próxima, están los canales de aprendizaje, están los procesos, bueno, todo lo que implica la teoría de
de las zonas de desarrollo próximo desde lo que plantea Vygotsky. Y formulé un proyecto de intervención, formulé unas actividades que propendían por el trabajo colaborativo y cómo aquellos niños que tenían los saberes previos le ayudaban a los que no tenían el conocimiento o que no tenían las habilidades, ¿sí? Y ahí yo digo que se comenzaron a dar las zonas de desarrollo próximos, porque no solamente era el maestro el que enseñaba, sino también los compañeritos que ya tenían las habilidades, los que le enseñaban a los que no manejaban el tema, ¿sí? Y que para eso formulé un montón de actividades, de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, e infinidad de cosas, ¿sí? Pero cuando yo vengo ya aquí a hacer mi ejercicio o mi análisis de la investigación, puedo llegar a decir que en sí lo que yo desarrollé durante todo el ejercicio investigativo no fue el desarrollo de la zona próxima o la teoría de la zona del desarrollo próximo, sino que lo que vine a trabajar fue el trabajo colaborativo y cooperativo desde lo que propone Julanito de Tal, ¿sí? Ahí hay dos implicaciones, ¿sí? La primera implicación con ese ejercicio es que muy probablemente yo fundamenté mi trabajo desde un referente que no era, porque no tenía claro el tema de investigación, ¿sí? Pero también puedo llegar a decir que no se logró promover las zonas de desarrollo próximo desde lo real y desde lo próximo, porque siempre, o sea, ya es un resultado investigativo, porque siempre el rol del maestro interfirió en la zona real, porque se asumió que siempre el que tenía el conocimiento era el maestro y que el niño, ¿cierto? Simplemente era un acompañante pasivo del proceso y que esto impidió que se trabajara teóricamente o prácticamente, perdón, prácticamente lo expuesto teóricamente, porque la maestra nunca se dio su rol de enseñanza durante la intervención. Y esto pues tuvo implicaciones a nivel investigativo porque nunca se pudo ver cómo el niño aprendía de los otros niños, sino que siempre el aprendizaje o la enseñanza válida era la que daba la maestra o los practicantes. Entonces vean que ese puede ser un análisis que yo haga, o bueno, hay dos análisis que yo hago de la investigación, desde lo teórico, ¿sí? Como puedo decir que perfectamente lo que fue planteado o lo que está planteado, regálenme un teórico, Pérez Abril, ¿sí? Lo que plantea Pérez Abril con el desarrollo de la oralidad se evidenció al 100% durante el ejercicio investigativo, porque cada una de las secuencias y de las actividades apuntaron al fortalecimiento de la oralidad en los niños, debido a que se logró que los niños a través del teatro fortalecieran sus procesos comunicativos desde la escucha activa, desde la escucha asertiva, desde el respeto del uso de la palabra, aspectos que se evidenciaron en la secuencia 1, en la secuencia 2, en la secuencia 3, en la actividad donde se hizo la representación de la obra teatral Julanito de Tal, ¿sí? Aspecto que está en relación con lo que plantean los derechos básicos de aprendizaje para el nivel preescolar, a nivel del indicador tal, donde se dice tales y tales cosas. Entonces,
esos resultados investigativos, vean que si son positivos, pues chévere, porque dice uno, ah, bueno, se logró la meta. Pero también se pueden contar desde lo que no se logró y por qué no se logró. De todas formas, son resultados de investigación, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer resultados de investigación no solamente desde el PTG, sino desde lo que hice en un proyecto de aula, en un proyecto de intervención. Porque es que ustedes en cada uno de los semestres, desde el primer semestre, han estado haciendo investigación en la carrera. O sea, en este momento ustedes ya tienen concluidos 8 investigaciones. Cada semestre han hecho una. ¿Sí? Bueno, en los últimos han ido dándole continuidad a una, pero la han dividido en etapas, en construcción de propuestas, en desarrollo de propuestas, y ahorita están sistematizando propuestas. Y para cada una de ellas han tenido que hacer un ejercicio formativo para lograrlo, ¿sí? Ahora, lo ideal, que por eso es que queda aquí marcadito en rojo, pero yo considero que sí se puede hacer, dice, no puede incorporarse elementos de discusión que no hayan sido tratados en el proceso de investigación. Esto implicaría, en primera instancia, que los resultados solamente, si lo voy a hacer desde, digámoslo así, a la luz de la teoría, o sea, si yo voy a reflexionar los resultados de mi investigación desde lo teórico, desde lo conceptual y desde lo normativo, tendría que hacerlo en primera instancia con lo que yo tengo o con lo que yo propuse en mi trabajo. O sea, si yo propuse a Vygotsky, a Pérez Abril, tengo que hacer el análisis crítico, reflexivo de mi investigación desde ellos dos, ¿sí? Y no salirme de ahí. Pero acá abajo dice, a pesar de esto, pueden tomar en cuenta nuevas ideas que surjan, que surjan para productos de investigación e incorporarlas como aportes. Entonces, aquí como que dice sí, pero no. Y no. Exacto, sí, pero no. Lo ideal, en primera instancia, es que ustedes ese análisis, esa reflexión, lo hagan con los referentes que tienen, ¿sí? Teniendo mucho cuidado, ¿sí? Teniendo mucho cuidado, yo digo mucho cuidado, puedo presentarlos dentro del análisis del impacto, pero también tengo una posibilidad, si identifico, por ejemplo, que mi referente realmente no era Vygotsky, sino que era más un Ausubel, ¿sí? Yo les recomendaría a ustedes que utilicen este aspecto, las recomendaciones, ¿sí? Entonces, yo propuse a Vygotsky, ¿sí? Trabajé en las zonas de desarrollo próximo. No fue lo mejor. Resulta que las zonas de desarrollo próximo estuvieron limitadas por todo lo que yo les dije. La profesora no quería dejar de ser el centro de interés. La profesora era la que tenía la batuta del proceso de enseñanza. Eso dificultó lo que fue todo el desarrollo de las zonas próximas. Pero investigativamente yo tengo una recomendación, ¿sí? Y es que a futuro no se puedan o se puede abordar ejercicios investigativos donde no solamente se trabaje en las zonas de desarrollo próximo, sino que se trabaje a partir de los saberes previos de los niños y de los aprendizajes significativos desde lo que plantea Ausubel, porque se evidenció que los niños ya tenían unos saberes, unos conocimientos previos que compartían con sus compañeros y que al ser conocimientos propios resultaban más fáciles de asimilar por sus pares, algo muy relacionado a lo que son las zonas de desarrollo próximo y la teoría sociocultural. Esa es una recomendación que yo puedo hacer. Entonces, identifiqué otro referente que me ayuda a complementar el ejercicio investigativo. No lo estoy metiendo dentro del análisis de la investigación, ¿sí?
pero yo lo Y no identifiqué y lo estoy dejando acá como una recomendación, ¿sí? Porque es que para allá voy yo, me voy a saltar aquí este pedacito. Es que a veces dejamos las recomendaciones en un ejercicio investigativo más como una parte para poner quejas. Entonces, se recomienda a la institución que brinde los espacios. Se recomienda a la universidad que asigne profesores a tiempo. Se recomienda a la universidad que asigne profesores de práctica que conozcan los contextos. Bueno, digámoslo, esa parte de recomendaciones se convierte como en un listado de quejas, ¿sí? De todo lo que era necesario, ¿sí? O de todo lo que pudo haber sido y no fue. Pero resulta que aquí hay algo muy importante y es que las recomendaciones deberían de ser de índole investigativo y práctico, ¿sí? Entonces, ya hice una recomendación investigativa, ¿cierto? Que tenía que ver con un referente. Una recomendación a nivel práctico. Para que los proyectos de aula resulten significativos en un proceso de formación, tanto para el maestro en formación como para los niños, es vital que se brinden los espacios, ¿cierto? O que se cuenten con los espacios necesarios para el desarrollo de la totalidad de horas propuestas para el ejercicio investigativo. De igual forma, las prácticas o las actividades propuestas dentro de un proyecto de intervención deben de estar en relación con la propuesta curricular de la maestra. Eso es una recomendación, ¿sí? Desde lo práctico, ¿sí? Entonces, Ahí no hizo dos recomendaciones, profe. como dos, ¿sí? Ahí hizo dos recomendaciones. Eso. Una, los espacios, y otra, lo de que el PPA debía ir acorde al... Exacto, y inclusive yo siempre digo, lo que son las limitaciones y las recomendaciones no es un listado, ¿sí? Sino que es un texto coherente, ¿sí? Entonces, ahí se me fueron dos, porque es que yo generalmente no hago recomendaciones punto por punto, primera recomendación, segunda recomendación, tercera recomendación, no, sino que siempre les digo, construyan un texto de las recomendaciones desde la intervención y desde la práctica, ¿sí? Obviamente, pues ahí las que más van a pesar son las de índole investigativo, porque es que todo esto va en el marco, cuando ustedes ya lo ven desde el trabajo de grado, todo esto va en el marco de un trabajo de investigación, ¿sí? Profe, Bueno, me devuelvo arriba, porque estábamos hablando de lo que era, lo que estaba presente en la investigación y lo que podían incorporar también, ¿no? ¿Alguien dijo por ahí, profe? sí, yo. No, pero pues termine mejor de explicar y después al final le hago la pregunta. Bueno, ojalá se le olvide. Ah, Andrea, pregunta ya. Bueno, entonces a eso hace referencia. A pesar de esto, se pueden tomar en cuenta nuevas ideas que surjan, producto de la investigación y incorporarlas como parte. Yo puedo decir que conceptualmente sí es válido incluir resultados en esta parte en impacto investigativo. Más no teórico. Esos teóricos son mucho riesgo dejarlos ahí en el análisis de la investigación. Yo cuando hay un teórico o algo así que me doy cuenta que hizo falta o que había sido perfecto para la investigación, lo dejo como una recomendación. Pero a veces aparecen conceptos, ¿sí? Esos conceptos, uno se puede arriesgar a presentarlos aquí dentro del análisis del impacto investigativo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando todo lo que tiene que ver con oralidad, con competencias ciudadanas, que hay tanto referente y tanto concepto, ¿sí? A veces uno los puede involucrar ahí para darle más peso a los resultados investigativos, ¿sí? Ahora, aquí hay otra pregunta, ¿cierto? Que es cómo la transformación de la educación infantil tiene implicaciones en la incorporación al sistema educativo de maestros
en sus prácticas pedagógicas. Es básicamente Es la la misma de misma arriba. pregunta que Es está la de arriba, arriba. ¿sí? Es la misma Sí. pregunta, pero ya no viendo el ejercicio desde la intervención, ¿sí? Sino desde la investigación, ¿sí? Entonces, aquí uno puede jugar y simplemente dejar la respuesta al final o colocar o darle respuesta al inicio. A mí me gusta más cuando comienzo toda esta parte de los resultados dándole inmediatamente respuesta a la pregunta. ¿Sí? Yo le doy respuesta a la pregunta y después digo cómo logré darle respuesta a la pregunta. Entonces ahí es donde comienzo a mostrar los teóricos, los referentes, la normativa y todo eso. ¿Listo? Las limitaciones, desde lo teórico, desde lo conceptual, desde lo normativo. No, tampoco es para poner quejas. ¿Sí? Que una limitación, el acompañamiento del director. Una limitación, el acompañamiento de la profesora de prácticas. Una limitación, el semestre. Sí, no son, o sea, todo esto tiene, todas estas limitaciones tienen El que ver, coronavirus. el coronavirus, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Son limitaciones de índole investigativo, ¿sí? Y generalmente uno esas limitaciones las ve desde estos aspectos, desde lo teórico, desde lo conceptual y desde lo normativo. Por ejemplo, una limitación en los ejercicios investigativos es que para el nivel preescolar no existen estándares de competencias. ¿Sí? Esa es una limitación conceptual y normativa. El Ministerio de Educación no ha sacado estándares para el nivel preescolar. ¿Sí? Entonces vea que esa cobija dos aspectos. ¿Sí? Otra limitación, otra Profesor, señora. pero en esa limitación que usted acaba de decir, pues no sé, ahí hay como una, o sea, lo que pasa es que yo tengo entendido que para preescolar son DBA y ya para allá, de ahí para arriba ya se manejan las competencias y eso, y los estándares y eso, ¿no? O No, puede ser, No. no. Una cosa son los derechos básicos de aprendizaje, otra cosa son los estándares, Los ¿sí? estándares. Entonces, inclusive, eso hay una comprensión, digámoslo así, jerárquica, ¿sí? Lineamientos, estándares, y de último están los DBA, ¿sí? Pero hay unos lineamientos, podemos decir así a primero, grandes rasgos, lineamientos, estándares, ¿cierto? Dentro de los estándares están las competencias y después estaría por allá los derechos básicos de aprendizaje, que son las Y eso que competencias algunos, mínimas que los niños deben de desarrollar. Y vemos que deben no, aprender. y eso que Eso le iba a decir, algunos es como, docentes todavía hablan es de dimensiones, ¿no? y en preescolar está el problema, inclusive más allá, está el problema de que se habla de dimensiones. ¿Por qué? Porque los lineamientos para el nivel preescolar, que son bastante antiguos y son muy generales, que nos habla desde la participación, la lúdica y la integralidad, el documento habla de dimensiones, ¿sí? Entonces, ese documento está desarticulado con la política con la Ley General de Educación, porque es previa inclusive a la Ley General de Educación, ¿sí? Entonces ahí por eso habla de dimensiones. Entonces, ese es el único documento que no han logrado consolidar, lamentablemente, como es un ejercicio pedagógico, etario, porque solamente para los más pequeños, para preescolar, y los pedagogos somos como muy complicados para ponernos de acuerdo en las ideas, y sobre todo los pedagogos infantiles. Entonces,
se lleva bastante tiempo. Hay un documento borrador, hay como 2 documentos borradores de lineamientos para preescolar y no han logrado ser aprobados porque no se ponen de acuerdo, ¿sí? O no nos ponemos de acuerdo en cuáles deben de ser esos lineamientos de preescolar. Pero sí hay una jerarquía y en la última parte de esa jerarquía están los DBA, ¿sí? Pero hay unos lineamientos y hay unos estándares. Y para el caso de preescolar no hay ni lineamientos ni hay estándares. Inclusive hay artística, ¿cierto? Si no estoy mal, artística no tiene sino lineamientos. Ujú. Y no Solo tiene lineamientos tiene. solamente lineamientos y no tiene estándares. ¿Mm? Eso está Entonces, desactualizado. entonces ahí eso genera limitaciones, por ejemplo, a nivel investigativo y a nivel de intervención, ¿sí? Porque si yo quiero hacer una planeación, y no tengo estándares, o sea, no tengo competencias a desarrollar específicas, sino que tengo unas líneas gruesas, pues ahí queda a la interpretación, ¿cierto?, del investigador o del maestro que hace la intervención. Eso genera unas limitaciones teóricas, conceptuales, de práctica, infinidad de elementos. Como hay otras que sí están muy claras, por ejemplo, matemáticas, lengua, tienen lineamientos, tienen estándares, tienen DBA, tienen todo muy bien estructurado, ¿sí? A nivel nacional, la competencia ciudadana, ¿sí? Tenemos, tenemos la competencia ciudadana, hay unos ejes, hay unas competencias a desarrollar, están inclusive hasta unos DBA establecidos, unas rutas de atención y todo esto. Pero a nivel internacional, ¿qué hay de competencias ciudadanas? Los que trabajan competencias ciudadanas, ¿qué hay a nivel internacional? No hay mucho. Yo puedo decir, no hay nada. O sea, esa parte de fundamento, cuando yo hago los antecedentes de una investigación, que el objeto es las competencias ciudadanas, a nivel internacional no hay nada, ¿sí? Porque están planteados de otra forma. Entonces, Es que ahí hay una limitación. más que todo se van es como a, no tanto, o sea, no es como No lo ven como a la competencia educación ciudadana. infantil, sino como a los grandes, como ya a, como a la violencia, con problemas más, o sea, no tanto como la competencia ciudadana como tal, de pronto el buen comportamiento de los niños y que eso, sino que ya son problemas más grandes, no sé. Pero eso le ha implicado a usted alguna dificultad. Ah, no. Por ahora Pues, no. ¿cómo le digo yo? En el momento de haber buscado los referentes de los antecedentes, sí. Ah, bueno, ahí hay una limitación. Imagínense, eso es con los antecedentes. Ahora, cuando entren a hacer el análisis de los resultados de la investigación, ahí hay dificultades también, que ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Algunos van a decir, mi limitación es esta, mi limitación es esta, o hay recomendaciones. Eso sí depende de cada uno de los trabajos. No todos van a tener de pronto las mismas dificultades o limitaciones. Eso depende del ejercicio investigativo o práctico que estén desarrollando, ¿sí? Eso no hay, incluso que algunos de pronto de los ejemplos que he dado les van a servir a ustedes, sí, pero pues son como muy genéricos porque pues todos tienen ejercicios de investigación y proyectos alternos diferentes, ¿no? En diferentes contextos y sobre diferentes objetos o Pero intenciones. miren, profe, que es muy bueno esto que usted está diciendo sobre las limitaciones y las recomendaciones, porque pues hasta el momento nosotros siempre habíamos, hablo por mí, no sé, por mi grupo,
siempre eso se habían hecho, era así como un listadito, nunca se había hecho en un párrafo seguido, continuo. O sea, siempre era como un listado y eran como quejas más bien. ¿Mm? Se recomienda a la institución tal cosa que es así. Y es que Sí, uno abre un trabajo y siempre lo encuentras así. sí, y pues eso está también dentro. Del semestre pasado dijeron que no era una hacerlo así, que hay que realizarlo así como el profesor está diciendo. Sí, claro, porque es que uno, digámoslo así, se va dentro de un proceso formativo. Al principio ustedes presenten quejas, sí, con eso de limitaciones y recomendaciones. Eh, pero ya cuando llegamos a este punto donde estamos pensando en un ejercicio investigativo, en un ejercicio que se va a convertir en un referente o en un antecedente para otra investigación, pues obviamente hay que cumplir con esos parámetros, digámoslo así, eh, internacionales, porque estos son ya parámetros internacionales de la construcción de una propuesta de trabajo de grado y de un informe, porque es que ya no estamos hablando de la propuesta, estamos hablando de presentar informes, ¿sí? Y pues ahí sí hay una gran diferencia y por eso es que a mí me han tenido de pronto ahí sí como, vamos a chicanear un poquito, me han tenido en estos últimos semestres orientando sistematización y orientando desarrollo investigativo, porque hay que tener cierto nivel de experiencia en la construcción de informes y en los mismos ejercicios investigativos, porque pues es muy Ok. difícil poner un profesor que solamente orienta prácticas a a dar orientaciones para la construcción de un informe final. No, deje así. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó Eh, así? no, pues lo de dejar el docente de práctica para que oriente el ejercicio investigativo. Aunque pues eso hay una gran controversia ahí, porque es que los profesores de práctica, o sea, desde los nuevos lineamientos que hay, el acuerdo 32 que está vigente desde el año pasado, el profesor de prácticas debería ser el profesor de investigación y el profesor de investigación debería ser el profesor de prácticas, o sea, el mismo, ¿sí? Eh, y es porque es que a medida que ustedes vayan haciendo práctica, deberían ir haciendo investigación, que es lo ideal, y es lo que siempre se ha buscado, pero no se tienen profesores que hagan práctica de investigación a la vez, o los profesores que habemos no podemos hacer las dos cosas a la vez, o les enseñamos a investigar o les enseñamos práctica, pero las dos cosas a la vez como complicadito. Listo. Profe, bueno, acaba mi pregunta que yo quedé un poquito como enredada con Señora, algo. En la estructura del documento o del producto, bueno, pues está el título, el análisis crítico reflexivo, que ese va desde el análisis de la intervención, ¿cierto? Desde la práctica, desde las secuencias didácticas que, bueno, hicimos el semestre pasado en el caso de nosotras. En este análisis del impacto investigativo, ahí es donde tengo la duda. O sea, ¿eso va desde el PTG como tal? O sobre el PPA o sobre... tendrían que hacerlo para el caso de los que no tienen para analizar proyecto de trabajo de grado, ¿sí? Yo les decía, de pronto nosotras? no fui claro en ese sentido. Ambos tendrían que hacerlo sobre el proyecto de intervención, ¿sí? Ah, ok. Y digámoslo así, los que lo van a hacer con el proyecto alterno del semestre pasado, esto tendrían que hacerlo desde la vivencia, desde el análisis y la reflexión de las secuencias didácticas, ¿cierto? Aunque no reflexionaron ni analizaron sino una, reflexionarían sobre el proyecto de intervención, ¿sí? Sobre el proyecto, eso es lo que tenía, o sea, tenía Ajá, la duda, porque, ¿sí? o sea, yo estoy desarrollando en sí, tengo mi PTG, pero no lo he podido desarrollar ni implementar, entonces Ujú, me tocaría sí, con el alterno, y entonces sí, ahí sí, hacen el entonces alterno. solamente ajá, ¿Sí? me tocaría Y solamente este análisis del impacto investigativo lo hacen también sobre su proyecto alterno, ¿sí? Pero como el proyecto alterno, ese proyecto de aula o ese proyecto de intervención que ustedes tienen,
tiene una fundamentación teórica y conceptual, ¿cierto? Entonces, señor. ese análisis investigativo lo harían utilizando esos referentes teóricos y conceptuales que tienen en ese proyecto alterno. ¿Sí? O sea que Y todo los, sería y desde los, el PPA. y los referentes que tienen en el PPA. Ahora, los que tienen ya proyecto de intervención de trabajo de grado, ¿sí? Que aquí creo que no es el caso. Bueno, creo que sí, está... Creo que una, Como 4 grupos, profe. Emi Emi y son las más adelantaditas. De pronto Rubin, no sé si ellos alcanzaron a hacer Está intervención. Emi, está Adriana Salinas, Alfer. Sí. Pero Adriana Salinas creo que no ¿Cuánto conmigo? terminaron las secuencias, creo que ellos no terminaron secuencias y entonces tienen que volver a Bueno, hacer. entonces ahí sí los que terminaron, que creo que son como 3 grupitos, pues ellos sí tendrían que hacer este análisis de impacto investigativo utilizando los referentes teóricos, Adela. conceptuales del trabajo de grado, ¿sí? El resto utilizarían los referentes teóricos y conceptuales del PPA. El PPA. PPA. O sea que ¿Listo? todo esto se hace con el PPA. Sí, para el caso de los Con que el tienen PPA, solamente ¿cierto? proyecto alterno, Del- pues lo harían con el PPA, porque ¿de dónde más? Todo Listo, esa esto. era mi duda. Y acá en el análisis crítico y reflexivo es de todo el PPA, o sea, Sí, el PPA de las desde lo en que general. evidenciaron, sí, como algo muy parecido a lo que hicieron con la secuencia didáctica, pero ya evaluando lo que fue el proyecto de aula, ¿sí? Y acá, en el análisis del impacto, sí cogen los referentes teóricos y conceptuales que tienen en el PPA y hacen el análisis. Para los que tienen ya el proyecto de trabajo de grado, ¿cierto? Pues aquí ya esto no lo harían desde el PPA, sino que lo hacen es utilizando los referentes teóricos y conceptuales del trabajo de grado, ¿sí? Ahí hay esa pequeña diferencia. Listo, ¿Listo? profe. R. Y recuerden lo que son las limitaciones y las recomendaciones, son textos, ¿sí? No es un listado ni es para poner quejas, ¿sí? Son aportes más bien, digámoslo así, a futuras investigaciones y limitaciones de índole investigativo que se evidenciaron durante el proceso. Y pues Ahí hay obviamente limitaciones. aquí pues ya iría lo que son los soportes. Eso le iba a decir. ¿Qué me iba a decir? Esos documentos y soportes. ¿Qué va ahí? Las secuencias didácticas, el mismo proyecto de aula. Pues yo creo que iría como el proyecto de aula en el caso de los que son proyecto alterno. Tendrían que ajustar el proyecto de aula para poder, cuando ustedes me hablen ahí o construyan esta parte del análisis investigativo, pues yo irme al proyecto de aula y mirar cuál era el referente teórico, cuál era el referente conceptual que utilizaron ahí. Yo pensaría que Proyecto de aula. sí, que es el O proyecto sea de que eso va aula. como anexo al proyecto de aula. Sí, Las secuencias, consecuencias. Ese sí. instrumento de valoración también, ese fue el primero que aplicamos, ¿sí? Es que esto estaba pensado acá. El instrumento de valoración era por si hacían la intervención. Ah, pero Pero entonces pues, no, porque eso no, queda muy este extenso. básicamente no iría. Ese no iría. Entonces solamente el proyecto de aula, que son como 20 Ujú, páginas y las secuencias sí. son otras 5. Y para el caso de los que están haciendo el análisis ya desde el PTG, pues el PTG, no el informe final, sino el PTG. Pues es que el PTG no tiene sino como 20 páginas, ¿no? Bueno, claro que hay unos todos que son un mamotreto ahí de información. ¿Quién dijo? Ah, ¿Qué tal, no? levante la mano el que solo echó 20 páginas. Yo creo que ninguno. Yo me eché 14 en mi propuesta. Ah, pero estamos hablando de aquí, de tiempos actuales. Yo tengo una estudiante que le ayudé a construir la propuesta en 17 páginas. Muy bien dijo, ayudó.
Y el, Usted no nos ayudó. y el informe lo presentó en 40 páginas, con Uy, no, anexos. Ja, Mucha ayuda. No, pilosa la china, ¿para qué? Bueno, entonces no siendo más, Bueno, profesor, entonces. muchas gracias. Bueno, niñas, yo creo que no es más, a pesar de que tenemos clase como hasta las 6 de la tarde. Uy, no. Ay, padre amado. Sí, miren el horario. Sí, toda la Sí, tarde. profe, pero ya es Está hora toda del la- hoy es el descanso. día, Está hoy toda es la el día tarde. del niño. No, ¿qué Hoy es tal el no día toda del la niño, tarde? hoy es el día del niño, hay que hacerle algo a los niños. Bye, bye, chao. Esto, igual, pues yo creo que se ha tratado de que las orientaciones sean concretas con lo que es la construcción del documento. Bueno, de los documentos, tanto para las dos unidades. Profe, de todas maneras, estas clases están grabadas para cualquier duda o algo que nos quede, ¿cierto? Sí, señora, yo las grabo y yo creo que por ahí en el transcurso de la tardecita, ya finalizando la tarde, les estoy enviando. Angie pues me dijo que no podía estar porque no le alcanzaban los datos para conectarse. Sin embargo, yo le envío a ella el link donde subo los videos a YouTube y pues también les informo de una vez, aquí a quien le digo, Bueno, porque en a YouTube no Geraldine. puedo usar voz. Yo le mando el mensaje a Geraldine, igual que a Angie, de cuando ya estén publicados en YouTube y les envío Ah, el sí. enlace de YouTube de la clase y cuando ya también estén disponibles en la plataforma para que ingresen a verlo en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, Bye, bye. muchas Recuerden, gracias. recuerden Gracias. recuerden cualquier inquietud, me escriben y Ahora me hizo reír. uy, Bye. Mejor dicho, déjeme así. Hasta luego. que esté bien, Es hasta una luego. limitación. Uno le escribe al luego. profe y no contesta. pues, No me respondió nada. pero es que últimamente me están escribiendo a las 9, 10 de la noche, no, Ah, No, María Soy María ¿dónde y no haga estabas ahora, eso. profe? no mentiras, profe. que había un yo le estudiante escribí saludando, que día había una estudiante saludándome a la medianoche. Hola, pro, es que lo miré conectado, ¿cómo está? Yo bien. Dijo, ya que está conectado, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo no, pensé que estaba mirando qué horas eran. Me dijo, no, pues ya que me respondió y me mandó la pregunta. Toca aprovecharlo. Toca aprovecharlo cuando puede. Adriana no se ría mucho, que también es del mismo estilo. Lo mira uno tan chico que uno coge el celular y una vez le está mandando mensajes. Adriana Oiga, es Díaz. dependiente cuando el profesor se conecta. Oiga, Y Adriana una vez Díaz. escribe, Harry se conectó al profesor. Déjate con él. Bueno, niñas, entonces, juicio. Juicio, profe. Chao, profe. Chao, Chao. profe, que esté bien. Que le vaya muy bien. Mira. Y es que Chao, estornuda. profe, gracias. Ah, bueno, entonces así con el codo, pues. Oiga, pero los despacha uno y no se van. chao. Yo necesito que vayan para preguntar.